Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Escoda y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana Trujillo. Hola Fabi. Hola Vane. Juntas les damos la bienvenida al episodio 23 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Así es, en Tribu Lectora, en este podcast, para los que nos estén escuchando por primera vez, nos reunimos cada 15 días para hablar de un libro distinto, de su autor, y también conversamos sobre las rutinas de creación, los rituales que han adoptado estos diferentes autores o artistas, novedades de la literatura, y siempre terminamos con nuestras recomendaciones, un libro, una pieza musical o una película o una serie. Y como siempre les extendemos la invitación a participar de nuestro club de lectura. Tenemos un club de lectura que es mensual, virtual. Estamos ya dejando atrás los meses de gótico, que han sido bastantes, Sí, 4 algunas. meses de gótico. Hemos leído gótico sureño, gótico litoraleño, Sí. argentino, gótico americano de varios tipos y demás, y ya nos vamos del gótico. Estamos invitándonos a un nuevo ciclo en el que vamos a tener un nuevo eje, que es un poco el lenguaje. Y vamos a leer, vamos a contarles la novela del mes de octubre, que es La clase de griego. La autora es Han Kang, esta autora surcoreana, y sí, efectivamente, algo que nos ha llamado la atención de esta historia, como la siguiente que más adelante en otro podcast o en las redes les iremos compartiendo cuál es, que es la dupla de esta primera novela que vamos a leer, que también girará en torno al lenguaje y las dificultades del lenguaje y las maneras de comunicarnos en medio de esas dificultades. Bien, Fabi, si te parece, ya comenzamos con el libro de hoy. Sí, sí. Un libro que compartimos en el club de lectura hace ya un par de meses, de la escritora argentina Selva Almada. Estamos hablando de El viento que arrasa. Adelante había otros pedazos de autos, algunos más deteriorados que el que ocupaban ellos. A Lenny se le ocurrió que estaban atorados en un embotellamiento de automóviles fantasmas, en una carretera que conducía directamente al infierno. Se lo comentó a Tapioca, pero a él no le causó gracia. No me gustaría ir al infierno, dijo con seriedad. ¿Y a dónde te gustaría ir? Le preguntó. No sé, al cielo capaz. Lo que dijiste en la mesa de cómo es el cielo. Parece un lugar lindo, ¿no? Lenny reprimió una risita. Pero para ir al cielo primero tenés que estar muerto. ¿Te querés morir vos? Tapioca movió la cabeza. No, primero me gustaría ver a mi madre. ¿Dónde está ella? En Rosario. ¿Y por qué no vas a verla? Rosario no es tan lejos de acá. No sé dónde vive. ¿Vos conocés? Sí, con mi padre vamos de vez en cuando. ¿Y es grande? Uf, sí, es una ciudad grande, con edificios y mucha gente. Tapioca apoyó los brazos sobre el volante. A Lenny le pareció que se había puesto triste, quizá pensando en que sería imposible encontrar a su madre en un sitio tan grande. Pensó en contarle que ella también había perdido a la suya, para animarlo, pero a su padre no le gustaría que hablase del asunto con otra gente, y tampoco quería ponerse triste. ¿Sabés qué le pasó a este auto? Preguntó para distraerlo. Sí, un choque frontal en la ruta. El otro quedó hecho un acordeón, vieras. Era un auto nuevito. A los autos ahora los hacen de plástico. Este quedó mejor porque es un modelo viejo, más duro. ¿Y murió alguien? No sé, capaz que tuvieron suerte. Tapioca hizo un silencio. Si alguien se muere de golpe en un accidente, ponele, ¿se va derechito al cielo? Si era bueno, supongo que sí. Los dos se quedaron callados. Lenny apoyó el brazo en el agujero de la ventanilla y se recostó en el asiento. Sintió los resortes clavándose en su espalda transpirada.
Cerró los ojos. Algún día se treparía a un coche y se alejaría para siempre de todo. Atrás quedarían su padre, la iglesia, los hoteles. Quizá ni siquiera buscaría a su madre. Solamente echaría el auto hacia adelante, siguiendo la cinta oscura del asfalto, dejando definitivamente todo atrás. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Escuchamos un fragmento de El viento que arrasa, de Selma Almada. Esta autora nació en Entre Ríos, en Argentina, en el año 73. Ella dejó sus estudios de publicidad para dedicarse a la literatura. Su primer libro fue un libro de poemas titulado Mal de Muñecas, que se publicó en el 2003. Además de esto, hay otras obras de relatos como Una chica de provincia del 2007 y Niños del 2005. Ganó un reconocimiento precisamente con esta novela, El viento que arrasa, que fue publicada en el 2012, y posteriormente en el 2013 publicó Los ladrilleros y más adelante No es un río, con la que finalizó esta trilogía de varones que empezó con las dos novelas anteriores. Además de esto, también ha publicado no ficción. Un título importante de no ficción de esta autora es Chicas Muertas, del 2014, que gira en torno a 3 feminicidios ocurridos en Argentina en la década de los 80. Y de alguna forma este texto consolida más la postura feminista de esta autora también. Bueno, y sobre el viento que arrasa, les contamos brevemente, por si no leyeron la novela, de qué trata. Es una pareja padre-hija que viajan por el norte del país, sufren una rotura, una avería en su vehículo y se detienen en un taller ubicado en medio de la nada, ¿sí? En una zona entre pueblos. La historia se desarrolla en un clima de conflictos y también de tormentas, no solo tormentas climáticas, atmosféricas, sino también tormentas personales y vinculares, ¿no? De familia. Catástrofes latentes y cierta locura solapada. En El viento que arrasa los personajes eh, son muy nítidos, así la describen los críticos a la construcción de los personajes de este libro de Almada. Y el paisaje que acompaña este clima de vínculos que hay, con un sol fuerte, con árboles tupidos y un clima que agobia, coches rotos, transpiración, vidas destruidas. Ese es un poco el contexto o el escenario en el que se desarrolla la historia de Lenny y su padre, que es el reverendo Pearson. El ambiente es algo que está todo el tiempo en relación con los personajes o de alguna manera también refleja
que creo que es algo que la literatura suele hacer, eh, un poco exponer a través del entorno ciertas situaciones que los personajes también van a ir manifestando. Y en el caso del gótico para América, y más precisamente para Centroamérica o Suramérica, es un gótico que se arraiga mucho en la naturaleza. Hay un texto que leímos de Ricardo Piglia, La Argentina en pedazos, y había una parte en la que él muy bien cita a otro crítico, hace referencia a a un crítico norteamericano que se llama Leslie Fiedler, y este crítico señala muy bien que en el caso de América en particular, no había esta arquitectura que había en el viejo mundo, por decirlo así. Entonces, lo que sí se encuentra aquí no son las mansiones ni las casas tal vez más majestuosas o abandonadas, los Claro. castillos, sí. Las ruinas de los castillos no nos conciernen aquí, sino más bien la selva y la naturaleza salvaje, desprovista, inhóspita. Esa es donde surge esta nueva forma de hacer gótico, ¿no? Que también lo vamos a encontrar en esta novela. Y ahí, hablando un poco de el marco, digamos, de la novela de Almada, hay una cosa que también sacamos de un ensayo literario de H.P. Lovecraft, donde él habla sobre la herencia del gótico estadounidense. Selva Almada tiene influencias del gótico sureño, ¿sí? Es más, digamos, más cercana a, por ejemplo, Faulkner en los ambientes, los climas, los personajes, que al gótico europeo, ¿no? Eh, pero él dice, Lovecraft habla sobre la herencia del gótico estadounidense y habla sobre la llegada de los colonos, estos grupos de personas que emigraron con intereses espirituales y teológicos, eh, guiados por el puritanismo, el protestantismo, con esta idea de un Dios severo y castigador, vengativo. Cuando leía a Selva Almada y este libro, el personaje del reverendo Pearson, si bien no habla tanto de un Dios castigador, tiene esta impronta puritana del que habla desde el Sí, púlpito, machacando con ciertas ideas, ¿no? Y creo que también hay algo de eso en el libro. No sé si en la literatura de Almada, al menos en este libro por el personaje de Pearson, actualmente, ¿no? sí. Creo que también esa construcción del personaje y esa ocupación del personaje eh, y la religiosidad, pero también una religiosidad más cercana al puritanismo, también va develando un poco cierta monstruosidad, me parece. Leve, pero que está ahí presente. Hay una parte que comentamos precisamente en la sesión con las lectoras del club, en la que el reverendo Pearson, él ejecuta no es un exorcismo, pero es algo similar, ¿no? Es como Sí. un ritual, una especie de manera de purificar a alguien que se ve muy afligido físicamente y extrae de esa persona como un cuerpo negro, una viscoso, algo extraño. Toda esa descripción es bastante, diría yo que hay cierta monstruosidad ahí. Y es curioso ese contraste entre lo que se supone que es más cercano a lo divino, a lo espiritual, pero que de todas maneras puede estar también tan cerca de, de lo visceral o de
no sé, De lo animal, de lo sí, 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 animal, de lo sí, sí, monstruoso. exactamente. Así que creo que de nuevo regresa un poco a lo gótico también, en cierta medida. Eso es algo que llama la atención de este personaje y que creo que contrasta muy bien con el de su hija, con la forma de ser de su hija Lenny, que comentábamos que es un personaje que nos llamó también mucho la atención y estuvimos siempre al tanto, deseando que Lenny pudiera romper esta, esta vida que su padre le ha dado, ¿no? Claro, es una adolescente Mm, casi adulta, no sí, recuerdo bien la edad, pero Lenny ya está próxima a ser una adulta, que no tiene amigos, no tiene círculo sí, de amigos en el colegio como podría tener un adolescente tipo, no tiene un barrio al que pertenece, no tiene, su lugar de pertenencia es ese carro, ese auto en el que se mueve por todo el norte argentino con su papá, entregando cassettes con los discursos y con las prédicas del reverendo sí, Pearson, siendo un asistente, básicamente, ¿no? De su padre. Eh, y pensaba en esta cosa del gótico en Selva Almada, y en el gótico siempre las genealogías tienen alguna importancia, los antepasados, el esplendor de ciertas familias en decadencia. Y acá no aparece eso, hay como una especie de genealogía truncada, ¿no? En las dos sí, familias, porque ni Lenny ni Tapioca tienen vínculo con sus madres, ni siquiera saben cómo encontrarlas. Eh, en el caso de Tapioca, su papá ni siquiera está confirmado que sea su papá. sí. O sea, hay como una genealogía truncada ahí, ¿no? Son como seres incluso aislados de eso. Es raro porque no son huérfanos, pero de alguna manera lo están o están viviendo algo similar a eso porque hay como una orfandad, al menos de estas figuras maternas y también eh, el vínculo que es muy, muy particular en el caso de cada uno con sus padres. Por ejemplo, Tapioca trata de acercarse más al, al gringo, pero él, no sé si tal vez sea porque creo que en alguna parte él lo explica y tiene cierto temor o cierto recelo de que esa relación que ha mantenido por el afecto pueda cambiar y ese cambio no le agrada mucho al gringo. Entonces es interesante ver cómo también es algo ahí con las relaciones con estos padres, que no hay intentos y hay afectos, pero no son bien No recibidos. terminan de ser Sí, sí, ¿no? no terminan de ser padres porque el gringo ni siquiera está seguro, entonces no se anima a afianzar el vínculo con Tapioca y el reverendo Pearson, que la misma Lenny le reclama en algún momento, no quiero que seas el reverendo, quiero que seas mi padre, Sí. ¿no? Entonces tampoco son padres completos en ese sentido, ¿no? El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo.
Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y 3 niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, ha de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo. Era un fantasma, ese viento era un fantasma. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo, que siempre Bueno, y insistimos con el gótico, quiérannos Sí. así. Estamos como un poco obsesionadas, pero ya vamos a salir del gótico. Ya vamos a salir de acá. Pero hablando un poco sobre el gótico en Selva Almada y por qué se pudiera considerar gótico, de Selva Almada se dice que escribe, al menos en este libro, y también podría considerarse que no es un río, hay alguna presencia gótica. Son góticos litoraleños, ¿no? El gótico litoraleño. Eh, y dice, bueno, se habla de que el viento que arrasa eh, se aparta de las ruinas de la casona, como decías vos, Fabi, y se ubica en este paisaje desértico en la provincia de Chaco. Eh, y hay una presencia fuerte del discurso religioso, la predicación evangélica que hace Pearson, la figura esta del pastor. También está la presencia del clima como un factor determinante, incluso en el ánimo de las personas. Y los personajes que a lo largo de la novela empiezan a vivir un infierno o viven un infierno en la tierra, en esta zona despoblada y pobre, eh, y que muchas veces se plantea como un infierno construido como consecuencia de sus acciones pecaminosas, ¿no? Algo hicieron para que las cosas sean así, ¿no? Sí. Y acá es donde uno puede llegar a hacer la relación con la literatura gótica del sur de Estados Unidos, sobre todo con la tradición de Faulkner, Flannery O'Connor, Truman Capote y demás. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes.
vamos a conversar un poco sobre los rituales de creación o los hábitos de creación de esta autora, de Selva Almada. No hay algunas entrevistas hechas realmente a esta autora y tratamos de encontrar una de las entrevistas más recientes. De esta tenemos solo un par de fragmentos de lo que más nos llamó la atención de su proceso, de sus comentarios sobre la escritura. Esta fue hecha este año, en julio, y a ella le preguntan por los temas, el asunto de los temas al momento de escribir, que a ella no le interesan tanto, y esto es lo que ella comenta. Siempre decís que a vos no te interesan los temas, es la pregunta, ¿cómo sería eso? Sí, siempre insisto bastante en eso, y me acuerdo de que insistía mucho, sobre todo cuando daba talleres, porque hay como una inclinación en la gente que escribe, sobre todo cuando empieza. Me acuerdo que venían y me decían, no sé, quiero escribir una novela sobre la maternidad. Entonces yo les preguntaba, ¿qué es una novela sobre la maternidad? Porque eso es algo muy en el aire. Tráeme una escena, un párrafo, una imagen. Así es como yo escribo. No digo que sea la única manera, pero la manera en la que yo ingreso a la escritura siempre es por algo que me llama la atención, me da curiosidad. Y más adelante, cuando le preguntan por ese proceso, ella responde de una forma que creo que sigue siendo también una respuesta de muchos de los que se dedican a escribir. Ella responde, a veces, muchas veces, son cosas que escucho, anécdotas que me contaron o una imagen que aparece. Yo creo, y creo fervientemente, en que escribiendo se empieza a revelar ese mundo, ese tema. Después comienzan a aparecer ejes. De hecho, en mis novelas hay ejes que se repiten, pero eso no es lo primero en lo que pienso. No pienso, voy a escribir sobre tal cosa. Me gusta más empezar a escribir y ver qué aparece ahí. ¿Qué va develando el propio texto? ¿Qué universo posible se abre? ¿Quiénes son esos personajes? Ir conociéndolos a medida que los voy escribiendo. Entonces, creo que podemos, también eso lo hemos escuchado en algunos otros escritores, que me parece interesante la idea de la voz o de lo que van haciendo, de alguna experiencia, eh, de alguna imagen o incluso de algún sonido, algo muy breve que puede desencadenar tanto más. Y sería interesante saber qué imagen le provocó la idea de escribir El El viento que viento que arrasa. arrasa, sí. Que además es un libro em, que tiene un final o sea, perdón que me estoy yendo de tema, Spoiler. ¿no? Pero tiene un final que nos deja así como el signo de pregunta, ¿no? Sí, sí, No es sí. un final rotundo, definitivo. Creo que, bueno, puedo estar equivocada. Quizá ese mismo espacio, ese mismo entorno, quizás lo desértico, que creo que se asemeja mucho a los personajes, que parece como si estuvieran abandonados de todo, como por ahí, ¿no? Tal vez, pero Tal habría que vez. preguntarle a ella. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Bueno, llegamos a la parte donde hablamos de las recomendaciones, que es una de las partes que más nos gusta, porque siempre tratamos de encontrar otras cosas relacionadas con la lectura para enriquecerla, para eh, construir lazos con otros autores. A veces hacemos Sí, tiramos conexiones. algunos lazos un poco arbitrarios. En este caso, uno de los libros que queremos recomendar es No es un río, que también es de la autora Selva Almada y que es el último de la trilogía de los hombres o la trilogía de los varones, y es el más nuevo además. También recomendarles un libro que tiene tres, siempre con la duda, ¿no? Son tres nouvelles o cuentos, pero hablamos de Las esferas invisibles, del escritor Diego Mucio, que tiene, al menos en uno de sus tres cuentos, la presencia otra vez de este gótico rural
latinoamericano, argentino, ¿no? Con estos espacios desérticos, inhóspitos, otra vez en lugar de las mansiones, ¿no? Y después un clásico, que yo creo que es como uno de los precursores del terror o del fantástico o el gótico. Bueno, no lo digo yo, esto lo dicen personas que saben más que yo, que son los cuentos de Horacio Quiroga, los Sí. cuentos de locura, de amor y de muerte de Horacio Quiroga, eh, a los que siempre vale la pena volver. Ah, y hay un cuento más, Fabi, que que Ah, es el de otro Borges. señor también, que dicen que escribía muy bien, Sí, no sé si lo han escuchado. Jorge Luis Borges, que tiene un cuento llamado El Evangelio según Marcos, a donde también está esta cosa del campo, la cuestión religiosa, de cómo derivan ciertos fanatismos que terminan por tensar las cuerdas de las relaciones y, bueno, no Mm. vamos a decir más que eso. Pero El Evangelio según Marcos es un gran cuento de Borges, también para leer en esta línea del gótico pampeano, del gótico latinoamericano. Sí, y por último también tenemos la película, la adaptación de la novela de la que estábamos comentando, El viento que arrasa, que es una adaptación reciente dirigida por Paula Hernández, la primera, bueno, no sé si ha habido otra, creo que esta es la primera adaptación de esta novela, y lo que no recuerdo es la fecha en la que se estrenó ya. Yo creo que es del 2023. El año Sí, pasado sí, me parece que estuvo en cartelera, lamentablemente, salvo por Lumitón, que suele tener ciclos, que tiene ciclos online de cine, y que hizo una retrospectiva de la obra de Paula Hernández y puso a disposición durante, no sé si fue, creo que un mes, la película esta. Eh, por ahora no se puede ver en ningún lado. Esperemos que alguna plataforma se anime y la ponga porque está muy bien, ¿eh? sí, Yo creo que está muy bien la adaptación. sí, también la fotografía se ve, Sí, la fotografía, la música, y hay una cosa con la música. Lenny, no lo dijimos esto, pero Lenny siempre anda con lo que sí, en nuestra época era Walkman. un ¿Vos Walkman, usaste sí, Walkman? sí, sí alcancé a tener uno, sí. Lenny usa Walkman y su papá graba cassettes con sus discursos y con sus prédicas, y Lenny tiene ahí como la cosa de querer escuchar otras músicas, ¿no? Que no puede, o que tiene que hacerlo de manera encubierta. Entonces, también la música está muy bien. Muy bien, Vane, hemos llegado ya al final de este episodio, el episodio 23 de Tribu Lectora. Eh, los esperamos en el siguiente episodio y les agradecemos por escucharnos, ya sea por Spotify o visitar nuestro canal de YouTube para escuchar el podcast. También pueden seguirnos en Instagram, estamos como tribulectora.cdl. Ahí pueden encontrar las publicaciones relacionadas al contenido del club, así como todo lo que respecta también con este podcast. Los esperamos en el siguiente episodio. Chao, Vané. Hasta la próxima. Tribu Lectora.